la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Catalina Guzmán, por la salud de Dulce, por las necesidades de Esther Covarrubias, familia Encarnación, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, familia Quirarte La Viaga. Pedimos por Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia,
por Adriana Velázquez y familia, por la familia Delgadillo Chávez, por la salud de Lucy Bobadilla, por la salud de María Luisa Aquino, por la salud de Patricia Meade, por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos, especialmente los que sufren a causa de esta pandemia, por los médicos, enfermeras y personal sanitario que los atiende, Rafael Quiñones por su salud, por Rosa Guillermina Mireles Cueva por su salud, por Efraín Tostado y familia, por María Dolores Ramos Valencia y familia, por Efraín, por Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la santificación de los sacerdotes, por la salud de Teodora Galvez, por Liliana del Carmen Michelle Flores en su cumpleaños, por María Leticia Flores Vera por su salud, por Vania Pérez Ávila por su salud. Pedimos por el eterno descanso de Alicia Cárdenas en su primer mes, Lucina Gallo en su 5º aniversario, Luz Elena Rizo Torres, por todos los que han fallecido a causa de esta pandemia, por Virginia Nava Rubio y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria de que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que después del día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Reina eres, Señor, alegres en la tierra. Reina eres, Señor, alegres en la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina eres, Señor, alegres en la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan en justicia su inmensa gloria. Ven todos los pueblos. Reina eres, Señor, alegres en la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina eres, Señor, alegres en la tierra. Alleluia, alleluia, alleluia.
dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Cada año, el segundo domingo de Cuaresma, leemos este pasaje en los diferentes evangelistas, porque en el camino de la Cuaresma, la contemplación de este pasaje, de esta escena evangélica, nos alienta para continuar en el camino cuaresmal que desemboca siempre en la Pascua. La transfiguración tiene un claro sabor pascual. Jesús está caminando con sus discípulos a Jerusalén. Y aunque este camino a Jerusalén está marcado por la tristeza, por la incertidumbre, por la desolación, Jesús quiere hacer un alto en el camino con los discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, para mostrarles un poco de su gloria. Y así, en este camino que hay entre Galilea y Jerusalén, se encuentra el monte Tabor. Jesús sube al monte para transfigurarse en presencia de los discípulos, para mostrarles un atisbo de su gloria. Diríamos nosotros una asomadita de cielo, una prueba de su divinidad. Las primeras comunidades cristianas meditaban esta escena evangélica precisamente para comprender la identidad divina de Jesús. Aquel que pasaba por un simple hombre no era un simple hombre, era más que eso. Y digo que pasaba por un simple hombre porque esa era la apariencia que tenía. Todos lo veían como un simple hombre, perfecto Dios, pero también perfecto hombre. Es verdad que hacía milagros,
y prodigios, pero al final sus contemporáneos solo veían a un simple hombre. No lo veían con alas, no lo veían con aureola, no lo veían con rayos de luz que salieran de su rostro, simplemente veían a un hombre como ellos. Por eso, el que Jesús camine con sus discípulos a la cima del monte Tabor y les manifieste un poco de su gloria, no es un acto de presunción, es más bien una manera pedagógica de preparar la revelación plena y definitiva de la identidad de Jesús. Jesús va a bajar a Jerusalén para entregar su vida por nosotros. Es el Mesías de Dios, el elegido. Los discípulos no lo saben, no lo comprenden del todo. Pero Jesús, para que no se escandalicen de Él, les quiere mostrar un poco de su divinidad. Será difícil para los discípulos, después de haber creído que Jesús era el Mesías, permanecer fieles junto al Maestro en la hora de la pasión. Y sin embargo, Jesús ha querido revelarles su gloria para que comprendan que el camino de la gloria pasa por la pasión, pasa por el sufrimiento, pasa por la cruz. Y de paso, para que nosotros comprendamos que el misterio pascual no está conformado solo por la resurrección, sino también por la muerte, por el sufrimiento, por la pasión. Vivimos tiempos muy particulares, en los que a veces centramos nuestra atención solo en la gloria, solo en la resurrección. Pero Jesús quiere que comprendamos que el camino de la gloria pasa siempre por la pasión, pasa siempre por el sufrimiento. Jesús sube al monte Tabor, pero luego tiene que bajar a Jerusalén. Y aunque Pedro le dirá, qué bueno es estar aquí, hagamos 3 tiendas, con la intención de quedarse ahí para siempre, Jesús le hace entender que no es ese lugar la meta definitiva de los discípulos. Jesús los ha llevado ahí para que carguen sus pilas, para que fortalezcan su fe, para que afiancen su confianza en el Señor, para que desciendan del monte Tabor y vayan a Jerusalén a sufrir con Él la pasión. Los discípulos se van a alejar de Jesús, lo van a abandonar. Qué difícil fue para los discípulos ver a su Maestro apresado, encadenado, juzgado, sentenciado a muerte, crucificado. Y sin embargo hubiera sido más difícil todavía si Jesús no les hubiera mostrado un poco de su gloria. La escena de la transfiguración contemplada en esta fiesta nos hace comprender la riqueza de este misterio, el misterio de la identidad de Jesús. Hombre como nosotros, Dios perfecto como el Padre, participando de ambas naturalezas en una sola persona, la persona divina, la persona del Verbo encarnado. Nosotros celebramos esta fiesta con claro sabor oriental. Son los cristianos de Oriente los que celebran esta fiesta desde tiempo inmemorial, y con claro sabor monástico, es decir, en el Oriente, sobre todo los monasterios, se daban a la tarea de contemplar esta escena evangélica y de sacar de ella la fuerza para continuar. En la primera lectura escuchamos cómo Pedro le dice a su comunidad: cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza.
Pedro fue de los testigos oculares de la transfiguración. Por eso dice, Dios lo llenó de gloria y de honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. La segunda carta de Pedro se está refiriendo al pasaje de la transfiguración. Pedro ha sido uno de los testigos privilegiados de este hecho. Por tanto, Pedro no habla de oídas. Pedro no se basa en fábulas o en cuentos o en leyendas, sino en la experiencia que él ha tenido de Jesús. Nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Pedro está aquí animando a su comunidad que estaba atravesando por una tribulación, porque la escena de la transfiguración nos anima a saber que en medio de las pruebas, de las adversidades y los sufrimientos de este mundo, la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. La última palabra no la tiene la pasión, sino la gloria. Y por eso esta escena de la transfiguración nos anima a caminar, nos alienta en la esperanza, fortalece nuestra confianza. Por eso pidámosle al Señor que esta escena evangélica fortalezca nuestro caminar hacia la patria celestial. Y a pesar de las adversidades, como la que estamos enfrentando ahora, sepamos que los hilos de la historia están en las manos de Dios. Nada se escapa a su conocimiento y a su sabiduría. Dios, de todo lo que sucede, siempre quiere sacar bienes mayores. Por eso, de esta adversidad que nos toca vivir, Dios quiere sacar algo bueno. Ahora preguntémonos en nuestra vida personal, ¿qué de bueno puede salir de lo que estamos viviendo? ¿En qué podremos salir fortalecidos? Esta mañana platicaba con unas personas y precisamente haciéndoles reflexionar me decían, ¿tiene razón, padre? Antes de la pandemia yo valoraba poco a mi familia, pero ahora me doy cuenta de lo importante que es mi familia. Otra persona me dijo, ¿tiene razón, padre? Antes de la pandemia yo creía que mi trabajo era lo más importante. Ahora me doy cuenta que lo más importante son mis seres queridos. Y así, con varias personas con las que tuve oportunidad de platicar, me decían que habían revalorado su existencia a partir de esta pandemia. Nosotros también tendríamos que hacer así. Y la escena que hoy nos ofrece el Evangelio nos ayuda a preguntarnos, ¿qué quiere Dios de esto? Nos ayuda a fortalecer nuestra fe y afianzar nuestra esperanza, para saber que el camino de la gloria pasa siempre por la pasión y por el sufrimiento. Pero es el camino que Dios ha querido que recorramos para poder participar de la victoria pascual de Cristo nuestro Salvador. Nos ponemos de pie. Unidos a Jesús, el Hijo amado de Dios, nuestro camino y nuestra vida, oremos diciendo, escúchanos, Padre, para que vivamos cada día con mayor fidelidad la fe en Jesús y el seguimiento del Evangelio. Oremos por el Papa Francisco y nuestro obispo José Francisco, para que sean para todos estímulo de fe y confianza en Jesús, el Hijo amado del Padre. Oremos para que las iglesias de Oriente que celebran esta fiesta con gran solemnidad vivan siempre en la alegría que procede de la luz del Señor. Oremos para que el Espíritu de Jesús transforme nuestro mundo y haga caminar todos los pueblos por caminos de justicia y de paz. Oremos para que los que viven en la oscuridad del dolor, de la pobreza, del abandono, encuentren fuerza en la fe y en el amor de los hermanos. Oremos para que todos los que han muerto alcancen la luz sin ocaso del reino de Dios. Oremos. Escucha, Padre, nuestras plegarias y llena el mundo entero con tu bondad. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,
nuestro camino y nuestra vida, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, clamándote sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Benedicto el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Sagrada Comunión se distribuirá en 3 filas, una al centro y una en cada pasillo lateral. Les invito a tomar su distancia para acercarse a la comunión. Al principio de cada fila pueden tomar un poco de gel para poner en sus manos. Recuerden de consumir el cuerpo de Cristo delante del ministro.
Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Passion Christi conforta me, ovone Iesu exaudi me, in intrafluera tua, abscondende, Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy hace 42 años moría el Papa Paulo VI, un 6 de agosto de 1978. La mayor parte de los que estamos aquí ya habíamos nacido. Fue el Papa del Concilio. Si bien él no lo convocó, él lo terminó y a él le tocó llevar adelante la renovación del Concilio Vaticano II. Incomprendido, a veces criticado. Los historiadores dicen que fue el Papa más santo y sabio del siglo XX. Al final, ese juicio se lo dejamos a la historia. 1978 fue el año que tuvimos 3 papas. Murió el Papa Pablo VI en agosto. Inmediatamente fue elegido el Papa Luciani, que vivió 33 días, y luego murió, y vino el Papa Wojtyla, el Papa Juan Pablo II. Pues esta es la historia de nuestra Iglesia y nos encomendamos a estos grandes que han presidido a la Iglesia. El Papa Pablo VI ya ha elevado los altares, a quien le pedimos que nos ayude a vivir con fidelidad el amor a Cristo y a la Iglesia. Vamos orando por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía un responso, especialmente por Alicia Cárdenas en su primer mes, Lucina Gallo en su 15º aniversario, y por todos los demás difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
a vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su